de hoy empieza con la conferencia magistral Experiencias de organización de trabajos de titulación de currículos de carrera del campo de ciencias e ingenierías. Al frente de la conferencia estarán la magíster Miriam Piñafiel, de la Unidad del Desarrollo Curricular de la Escuela Politécnica Nacional. Un currículo pequeñito que nos ha proporcionado la ingeniera dice que es ingeniera en sistema en computación e informática, tiene una maestría en instituciones de educación superior de la Escuela Politécnica Nacional, cursos de experto en procesos e-learning, publicaciones en el área del e-learning y accesibilidad web. Actualmente está a cargo de la Unidad de Desarrollo Curricular de la Escuela Politécnica Nacional. Junto con ella va a estar la ingeniera Neida Espín. Ella es ingeniera química, graduada en la Escuela Politécnica Nacional, máster en Ciencias de Alimentos y Biotecnología, obtenido en la Universidad de Delaware, Estados Unidos. Auditora líder con registro IRCA en Sistemas de Gestión de Calidad, auditora líder con registro IRCA en Sistemas de Inocuidad de los Alimentos, coordinadora de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Escuela Politécnica Nacional, profesora de la Escuela Politécnica Nacional, ha dirigido varios proyectos de investigación con financiamientos internacionales en el área de alimentos y biotecnología. La jornada de hoy terminará a las 13 horas debido a que la universidad es recinto electoral. Además, queríamos decirles que estuvimos muy contentos de tenerlos aquí en nuestra Universidad Tecnológica Equinoccial y que estamos a la orden para cualquier momento que ustedes lo requieran. Gracias. Buenos días, distinguido público, distinguidos colegas, representantes del Consejo de Educación Superior y público en general. Nosotros somos parte de la Unidad de Desarrollo Curricular y estamos aquí para presentar a ustedes nuestra experiencia en cuanto a los proyectos de titulación que se realizan dentro de la Escuela Politécnica Nacional. Perdón, ¿está algo mal? Perdón un momentito, porque yo no tengo programada esta cosa para que sea con tiempo y me está cogiendo con tiempo, no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Ah, no, bueno, está bien. Bien, nosotros estamos aquí debido a una invitación que nos ha hecho el CES para exponerles y compartir con ustedes la experiencia que nosotros tenemos en proyectos de titulación. Como manifestó la persona que nos presentó, nosotros hemos dividido nuestra presentación en dos partes. En un inicio voy a compartir con ustedes todo el proceso de gestión que se realiza al interno dentro de la Escuela Politécnica Nacional, para que luego mi compañera pase a exponer ejemplos prácticos de desarrollos enmarcados dentro de lo que es la investigación que se realiza dentro de la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, antes de empezar, yo quiero hacer una breve reseña acerca de la Escuela Politécnica Nacional, de la historia misma de ella. Ustedes, como saben, la Escuela Politécnica Nacional fue fundada el 27 de agosto de 1869, es una de las universidades más antiguas dentro de nuestro país, enmarcadas dentro de lo que es el campo de la investigación científica. La Escuela Politécnica Nacional en el año de 1869 estuvo dedicada a lo que era el área de la matemática, de la cosmografía, de la física, de la química. Fue
obviamente fundada por Gabriel García Moreno, que fue el presidente de ese entonces, el mismo que apoyó todo este desarrollo dentro del proceso de la investigación y de las ciencias de esa época. Posteriormente, como nota adicional, les comento que el Observatorio Astronómico de Quito, que fue fundado 4 años después y que era parte de la Escuela Politécnica Nacional y que estaba en la Alameda, ¿sí? Fue también parte de la misma y sigue siendo parte de la Escuela Politécnica Nacional y formaban un mismo campus. Posteriormente es que en el año de 1969 es que la Politécnica Nacional se pasó al campus que tenemos ahora. El nombre de la Escuela Politécnica Nacional inicialmente era de Instituto Superior Politécnico, enmarcado dentro de lo que era el desarrollo de las ciencias. Posteriormente, el presidente Velasco Ibarra, él nos refundó con el nombre de Escuela Politécnica Nacional, que es el nombre que nosotros tenemos hasta la actualidad, en el año de 1946. Las facultades que son parte o que forman parte de la Escuela Politécnica Nacional y que se fundamentaron en la base en la que fue fundada, sí, y que hasta la actualidad tenemos, obviamente, hemos ido desarrollando, pero siempre basados y fundamentadas en las ciencias que nosotros generalmente les llamamos las duras, ¿no? Pero obviamente que están enmarcados dentro de lo que son las ciencias física, química, matemáticas, etcétera. Bien, les comento que nosotros tenemos 16 carreras de pregrado que estamos ofertando, nosotros tenemos 15 maestrías y tenemos 7 doctorados dentro de nuestra oferta académica. El quehacer de la Escuela Politécnica Nacional ha estado enmarcado dentro de lo que es la generación y la transmisión del conocimiento, para dar bienestar justamente a todo el sector de los diferentes actores de la sociedad. Dentro de este proceso es un ente fundamental el proyecto de titulación, ya que obviamente es parte de la investigación que se desarrolla al interno dentro de la institución. Bueno, para nosotros poder desarrollar los proyectos de titulación, al interno nosotros poseemos una reglamentación interna, ¿sí?, que sustenta justamente un desarrollo sistémico, organizado, que ha dado en realidad resultado dentro de todo el desarrollo de la institución. Como ustedes saben, y está enmarcado dentro de todo lo que es la reglamentación que se ha venido dando, el proyecto de titulación, para obtener la titulación se requieren básicamente el completar el número de créditos, ¿sí?, además de realizar el proyecto de titulación y de hacer la defensa del mismo. Tal es la importancia del proyecto de titulación y de su defensa, que la mayor parte de la valoración que está dada para es la calificación que recibe el estudiante, ¿no? Realmente en el proyecto de titulación es donde se refleja, ¿sí?, todos los conocimientos, destrezas y habilidades que el estudiante ha desarrollado durante toda su carrera profesional. Bien. También, obviamente, dentro de esto, cuando se mencionan algunos de los artículos importantes que coadyuvan a la realización del proyecto, está en que obviamente este proyecto debe ser inédito, original, debe responder a problemas de a situaciones de la sociedad o a problemas concretos. Enmarcados dentro de esto es lo que nosotros dentro de nuestra institución, casi la mayoría de proyectos están enfocados a dar soluciones a problemas puntuales que aportan al desarrollo de la sociedad. Bien, todos sabemos acerca de la epistemología del conocimiento y sabemos que un problema,
sí, empieza de una idea y que parte de una necesidad que debe ser satisfecha, ¿no es cierto? Así es como empiezan nuestros estudiantes cuando van a desarrollar sus proyectos de titulación. El proceso de titulación dentro de la Politécnica Nacional pasa por una serie de fases, ¿sí? Las mismas que básicamente están indicadas en este esquema, ¿sí? Donde las principales puedo mencionar es la definición del tema del proyecto de titulación, luego tenemos a continuación la definición del plan de tesis o proyecto de titulación y por último pasamos ya al desarrollo mismo del proyecto de titulación. En este sentido, sí, esto debe cumplir ciertos requisitos académicos y también requisitos de fundamento epistemológico para poder ir desarrollándose en el atravesar de este camino. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la propuesta del tema, un requisito académico esencial es que haya cumplido el 80% de los créditos. Bien, cuando el estudiante viene con una idea, viene con un tema, entonces tiene que buscar un profesor que apoye esta propuesta y que obviamente le ayude a completar el siguiente paso que es requerido para continuar con el camino del desarrollo del proyecto de titulación, que es la presentación del plan de tesis. El plan de tesis cumple justamente la función de articular, obviamente, todo ese tema dentro del contexto de lo que son las líneas de investigación propuestas por cada una de las carreras que coadyuvan a lo que son las líneas de investigación de las facultades y estas obviamente de la universidad, que corresponden y que están enmarcadas a las necesidades de la sociedad. Bien, a continuación yo les voy a presentar el formato del plan de titulación que nosotros tenemos y que cumplimos en cada una de las facultades de nuestra institución. Como ustedes pueden ver en primera instancia, bueno, aquí está el formato del plan de titulación que tenemos al interno dentro de la Escuela Politécnica Nacional. Como ustedes pueden ver, lo primero que nosotros queremos enmarcar, el tema que se propone dentro de la selección que hacen nuestros estudiantes, es definir la línea de investigación que va a aportar precisamente este proyecto de investigación. Bueno, y luego obviamente están los elementos que son parte fundamental dentro del proceso del método científico, ¿sí?, donde están elementos importantes como definición de objetivos, como planteamiento de hipótesis, y por último nosotros llegamos a definir lo que son el temario que debe ser tratado dentro del desarrollo propio del proyecto de titulación, llegando por último a definir las conclusiones y recomendaciones acerca de este plan. Cuando se presenta el plan, ¿sí?, debe existir un profesor que está avalando este proyecto, que generalmente, obviamente, debe estar enmarcado y debe tener su expertise dentro de las áreas de investigación propuestas, ¿sí?, las mismas que al final de todo el documento se ve el respaldo del docente que está apoyando a el desarrollo de este proyecto de titulación. Luego tenemos nosotros que cuando este plan ha terminado de ser diseñado, tiene que ir a ser aprobado por la comisión de tesis, la misma que dará su visto bueno en función de algunos requerimientos que se necesitan dentro de lo que es la aprobación del plan, que vamos a pasar a ver luego. Como decía yo, las fases principales dentro del proyecto, dentro del desarrollo del proyecto de titulación es primero establecer el tema, segundo desarrollar el plan y tercero pasar al desarrollo mismo del proyecto, que es lo que estamos viendo a continuación con las siguientes fases, que son las que tenemos a continuación en el punto 4, luego se pasará, obviamente, cuando se haya terminado de desarrollar al proyecto, a la calificación del proyecto y a la defensa oral del mismo. Bien, sí.
Para la elaboración del plan, como les mencionaba, sí, se elaboran comisiones que son las que dictaminan la pertinencia del tema dentro de las áreas de investigación que se desarrollan dentro de cada una de las carreras. ¿Sí? Estas comisiones tienen que enmarcarse dentro de las áreas y de las líneas de investigación que le competen a cada una de las carreras, y obviamente estas comisiones están formadas por docentes que son parte de ese grupo de investigación o que aportan dentro del desarrollo docente de esas áreas. Las funciones principales que tenemos dentro de estas comisiones son aprobar los temas y los planes de los proyectos de titulación, ¿sí?, enmarcados en lo que hablábamos, que es la pertinencia, el alcance, la justificación del mismo. También aquí se designan, o en el caso de que el estudiante ya proponga o sugiera el director, se le aprueba. Y además, si es que son proyectos externos en los cuales han sido solicitados por la empresa privada, etcétera, se propone un codirector que es la contraparte de la universidad para la guía de ese proyecto de titulación. Bien, nosotros para todo el desarrollo justamente de esta gestión del proyecto de titulación, nosotros lo hacemos a través del sistema de administración estudiantil desarrollado por la Escuela Politécnica para cumplir justamente todas las necesidades al interno en cuanto a gestión académica se refiere. Ustedes están viendo aquí la pantalla principal dentro del sistema de administración estudiantil, donde nosotros podemos ver ahí al final el módulo de la gestión de tesis, que es aquel que nos sirve justamente para realizar el seguimiento de todo el proceso de titulación hasta que el estudiante se gradúa. Bien, este sistema de administración estudiantil, sí, lo primero que nos solicita cuando nosotros queremos ingresar la información acerca de un nuevo tema que pasará a ser plan y que terminará siendo proyecto, es dentro de cada facultad enmarcarse dentro de las áreas de investigación y luego dentro de las líneas de investigación. Al respecto de esto, sí, he sacado aquí un resumen de las áreas de investigación que se desarrollan en algunas de las facultades y de las carreras de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, estas son, por ejemplo, las que están dentro de la ingeniería civil. Acá tenemos las áreas de investigación dentro del área de la ingeniería ambiental. Luego tenemos a continuación, dentro de esta misma facultad, la maestría en ingeniería ambiental, con sus áreas de investigación que ustedes les pueden ver en el lado lateral, y aquí en el inferior podemos ver las líneas de investigación de esta facultad. De algunas de las carreras, obviamente no he traído todas, sino solamente algunas de los ejemplos que tenemos nosotros, solamente como ejemplo de las líneas de investigación que se desarrollan. Primero vimos de ingeniería civil, acá pasamos a hablar de ingeniería eléctrica, sí, donde estamos viendo que existen muchas áreas de investigación y muchísimas más líneas de investigación generadas a partir de esas áreas, ¿no? De cada una de las carreras que tiene la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Entonces, todas estas obviamente están al interno registradas en el sistema de administración estudiantil SAEW. Entonces, por eso es importante en un inicio, cuando se escoge el tema, se define el plan, enmarcarse dentro de cualquiera de estas áreas, dentro de la que es específica para ese proyecto que se está desarrollando, ¿sí? Bien, luego tenemos nosotros de la Facultad de Mecánica, ¿sí?, de la maestría de algunas de sus maestrías. Con sus líneas de investigación,
Por ejemplo, la Facultad de Química y Agroindustria, con la carrera de Ingeniería Industrial, la Facultad de Ingeniería Química, bien, entonces esos son solamente algunos ejemplos que sí. Una inquietud, ¿cómo definen las líneas de investigación? ¿A partir de las temáticas del programa de estudios, a partir de la problemática del contexto, a partir de dónde y cómo se consensúa para definir las líneas de investigación de cada área? Las áreas se consideran las facultades, básicamente, ¿no? Sí, en las facultades, pero básicamente en los departamentos, ¿sí? En los departamentos que son parte de la organización que tiene la universidad. Los departamentos son los entes encargados de apropiarse de todo el tema de lo que es la investigación y aportan directamente a lo que es el desarrollo de las líneas de investigación. Aquí la compañera Neida quiere colaborar más en esta explicación. Lo que se refiere a las líneas de investigación dentro de lo que menciona la UNESCO. Obviamente, estas líneas de investigación están enmarcadas en función de la experticia que tiene cada departamento respecto de los programas de investigación que ha desarrollado nacional o internacionalmente. Y obviamente, nuestras carreras tienen que estar necesariamente enmarcadas dentro de eso, porque en la Politécnica Nacional, desde hace mucho tiempo atrás, esto no es desde recién nomás, yo ya les voy a comentar un poquito más, la relación que tiene la investigación dentro de lo que es la docencia es sumamente importante, porque un profesor que no ha hecho investigación no puede contarle al estudiante qué es lo que está pasando. Todas estas líneas de investigación siempre han respondido a las necesidades del país, ¿no es cierto? Actualmente las necesidades del país están enmarcadas dentro del plan del buen vivir y las matrices productivas, etcétera, ¿no es cierto? Anteriormente también había unas necesidades del país enmarcadas dentro de otros nombres, ¿no es cierto? Entonces la universidad y la Politécnica Nacional siempre ha respondido a esas áreas prioritarias del país. Las líneas de investigación se generan en función de los grupos de trabajo que existen dentro de cada departamento para poder fortalecer justamente esas líneas de investigación y abarcar esos campos que están ahí mencionados en cada una de las facultades. Ya. Listo. Bueno, les ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Dígame. Sí, a mí también un poquito me sorprendió ver la cantidad de líneas de investigación que tienen ustedes, porque son prácticamente incluso muchas por cada carrera. Entonces yo veo como que están más bien como campos de conocimiento más nombrados allí que como líneas, porque de lo que entiendo yo una línea es más bien una orientación, es algo más general dentro de lo cual pueden entrar los campos del conocimiento. Entonces, yo creo que allí más bien están campos y subcampos del conocimiento, y eso podría dar lugar también a, por un lado, aparentemente esto abre un gran abanico, pero sin embargo más bien limita las posibilidades de desarrollo de temas de investigación. Entonces, las líneas de investigación más bien deberían ser, está bien, considerando las fortalezas de la organización, pero deberían ser quizás temas más que campos de conocimiento o subcampos del conocimiento. Bien, esa observación es muy válida en el sentido de que sí, para allá vamos. O sea, en realidad sí hay algunas carreras que tienen muchas líneas de investigación que justamente ahora tratan de alinearse dentro de lo que la compañera comentaba, dentro de las necesidades del país y dentro de lo que es las necesidades básicas o las líneas de investigación en las que se quieren agrupar
las ciencias específicas. Entonces, sí es cierto que en algunas carreras ustedes han visto que existen muchísimas líneas de investigación, pero estamos en ese proceso de construcción, o sea, nosotros no tenemos la última palabra en absolutamente nada, nosotros estamos también todo el tiempo en ese crecimiento y vamos para allá, en tratar justamente de rebajar, de tratar de hacer un compendio de aquellos que parecerían, como dice precisamente la compañera, más asignaturas o más campos del conocimiento que líneas de investigación, ¿sí? Para allá mismo vamos. Bien, entonces continuemos con la presentación. Tenemos entonces, como les mencionaba, el sistema de administración estudiantil, en donde inicialmente nosotros tenemos la definición de la área de investigación y luego pasamos al registro del plan, ¿sí? Porque ya se ha convertido en un plan de proyecto de titulación aquella idea del estudiante. Entonces, aquí está registrada absolutamente toda la información, el tema, el estudiante, el área, la línea de investigación, el objetivo, y a continuación está el estado en el que está el plan de proyecto de titulación. Entonces tiene que pasar por una serie de retroalimentación entre el estudiante, su profesor proponente o acompañante y la comisión hasta que quede absolutamente claro, por ejemplo, la definición de los objetivos en relación con el alcance del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, cuando todo esto ya está finiquitado o se ha limado todo tipo de situaciones que se dan en el desarrollo mismo de este proceso, entonces pasa al estado de aprobado ese plan de titulación. Y entonces hemos terminado la segunda fase del proceso de titulación del estudiante. Cuando se ha dado esta aprobación por parte de la comisión, ¿sí? Entonces el estudiante empieza a desarrollar el proyecto mismo de titulación, ¿sí? El cual obviamente va a estar acompañado por su director durante todo el trayecto, ¿no? Bien. El proyecto de titulación en realidad tiene muchos elementos, pero hay algunos esenciales que son los que los que la academia como tal requiere comprobar, ¿no? Como son la originalidad, ¿sí? El cumplimiento de los objetivos de la investigación alineados justamente con lo que es la epistemología del conocimiento, ¿sí? Hablar sobre las referencias válidas, ustedes saben perfectamente que tranquilamente los estudiantes nos pueden venir con una bibliografía de rincondelvago.com. Entonces, en función de eso, es la orientación que todas las materias que se dan a través de las asignaturas que se reciben para el poder desarrollar el proyecto de titulación, ¿sí? Las que fortalecerán todos esos conocimientos, que les darán destrezas, por ejemplo, para realizar búsquedas en bases de datos de relevancia científica, para buscar información no en internet sin ningún tipo de validez, sino que busquen papers donde el conocimiento es reconocido, ¿no? Bien, además lo que se quiere o se valida o es lo que se espera es que la proporción del aporte que el estudiante desarrolla durante su proyecto de titulación sea sustancial en comparación con los demás elementos que son parte del proyecto. Por ejemplo, cuando uno desarrolla un sistema informático, existen herramientas que le pueden arrojar manuales de una cantidad así de páginas, ¿sí? Pero que no tienen ningún aporte por parte del estudiante. Entonces, obviamente,
todos esos elementos son los que tienen que ser considerados como esenciales para el desarrollo del proyecto. Bien, para el desarrollo del proyecto, como manifesté, se dan a lo largo de todo el proceso del proceso del desarrollo estudiantil, se dan un conjunto de asignaturas que aportan justamente para el desarrollo del mismo. Entre ellas, obviamente, está la materia, por ejemplo, la materia de metodología de la investigación, por ejemplo, la materia de diseño experimental, etcétera, ¿no? Pero todas estas asignaturas aportan o dan su elemento esencial para que el estudiante luego pueda elaborar su proyecto de titulación. ¿Y cómo nosotros podemos saber el aporte de estas asignaturas con respecto a los resultados de aprendizaje que uno quiere obtener dentro de una carrera, dentro del perfil que está formando, como dentro de la formación propia del estudiante? Es a través de la matriz de trazabilidad que ustedes deben recordar que es esta herramienta que nos permite hacer la relación entre las asignaturas y el aporte que tiene cada una de ellas dentro de la obtención de los resultados de aprendizaje para que confluyen al perfil de egreso y cuyo resultado obviamente evidente se evidencia dentro de lo que es el proyecto de titulación. Bien, entonces, señores, cuando nosotros ya estamos en la fase del proyecto de titulación, igualmente el SAEW nos provee, nos facilita la herramienta del registro, ¿sí? Del registro del mismo proyecto y del avance que se va dando con el director. Entonces, se programan reuniones periódicas en las cuales, ¿sí?, se va registrando el avance. ¿Quién dice el avance que tiene el proyecto? Obviamente el director. Él tiene que ir informando a la respectiva comisión. ¿Quién tiene la información de todos estos proyectos de titulación? Todos los actores involucrados. El estudiante puede acceder al sistema y sacar un registro de todas las revisiones que ha realizado con su tutor y del avance que tiene su proyecto. El director asimismo puede entrar al sistema y mirar cómo va el avance de cada uno de sus estudiantes y registrarlos. Las autoridades están en la capacidad de revisar para efectos administrativos y de gestión cómo avanza dentro de todo este proceso el desarrollo de los proyectos de titulación. Entonces, es una herramienta que nos facilita justamente el seguimiento de este proceso. Dentro de uno de los elementos que les mencionaba como esencial para que sea requerido dentro de un proyecto de titulación es la originalidad, y dentro de la originalidad está, nosotros tenemos una herramienta que nos permite comprobar la originalidad de un proyecto, de un documento. Entonces, este es el Turnitin, es una herramienta que es obligatoria de utilizar cuando se ha terminado el proyecto de titulación y entregue el estudiante. Lo primero que hace la comisión es correr esta herramienta para determinar el porcentaje de originalidad que tiene el documento. Bien. Luego de que se han pasado todos estos filtros, entonces pasamos, ha completado su proyecto de titulación y este proyecto se entregan a una comisión que son los pares que realizarán la lectura del proyecto de titulación y establecerán la calificación para este proyecto, ¿sí? Y entonces el estudiante está listo para hacer la defensa, que aproximadamente dura unas 2 horas la defensa, ¿sí? Y culmina con el evento formal, que es la investidura, que dado el número de estudiantes que tenemos en la Politécnica, generalmente se realizan 2 veces al año o más si fuera necesario.
Este es el proceso, ¿sí?, que nosotros tenemos al interno para titular a nuestros estudiantes. Bien, aquí obviamente en nuestro portal también está una lista, al menos desde el año de 1968, de todos los titulados de la Escuela Politécnica Nacional, ¿sí? Obviamente aquí solamente les he puesto un ejemplo de los primeros registros que tenemos, que han sido automatizados, y de los últimos que tenemos dentro del portal de la página web. Bueno, ahora, si bien es cierto que nuestro proyecto de titulación, sí, está enmarcado para satisfacer, como comentó la compañera, sí, para satisfacer una necesidad, esa necesidad siempre está enmarcada dentro de un marco global que es satisfacer las necesidades que como país se tiene. Y en función de eso, me ha parecido pertinente hablar un poco de hacia dónde nosotros como instituciones de educación superior estamos aportando, de hacia dónde van nuestros esfuerzos como proyectos con los proyectos de titulación, que si bien, como decía mi compañera, ahora estamos hablando del Plan Nacional del Buen Vivir, ¿sí?, y en lo referente a y en ese se menciona en cuanto a tecnología, innovación y conocimiento, ¿sí?, que el desarrollo de las fuerzas productivas se darán en función de la formación del talento humano y de la generación del conocimiento, que obviamente van a aportar a la satisfacción de las necesidades del país y al fomento de los sectores productivos, y esto directamente está aportando a la transformación de la matriz productiva del país, ¿sí? Nuestros esfuerzos están enfocados en eso, de todos, absolutamente de todos los trabajos de titulación que nosotros hacemos, y que obviamente vamos y seguiremos en ese proceso. Dentro del área de la ciencia, de la tecnología, como lo mencionaba, la estructura productiva basada en el conocimiento tecnológico se dará en función de la investigación que se haga en investigación, desarrollo e innovación, que confluye en la producción de la industria con una orientación a la satisfacción de las necesidades, fundamentada en dar mayor capacidades a la población, ¿no es cierto? Esto es que nosotros nos vemos abocados a desarrollar una cultura de investigación científica en la cual todos estamos inmersos, y es un requerimiento que tenemos nosotros, inclusive, obviamente, a nivel de como docentes dentro de nuestro quehacer, dentro de las universidades, que se verá reflejado en el fomento de las publicaciones y de las revistas indexadas dentro de todo este proceso de involucrarnos dentro de las necesidades y de nosotros ser el apoyo como somos para el desarrollo de nuestro país. Bien, y se menciona que dentro del objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir se debe impulsar la transformación de la matriz productiva, y eso precisamente es lo que estamos haciendo nosotros con estos proyectos de titulación que nos permiten justamente apoyar, ¿sí?, esta transformación de la matriz productiva dentro de lo que son sus productos, dentro de lo que son los procesos y las relaciones que se desarrollan dentro de este marco, ¿sí? Y dentro de esto están definidos los ejes para la transformación de la matriz productiva, y claramente nosotros podemos identificar nuestro aporte directo dentro de algunos de ellos o indirecto dentro de otros, pero en definitiva nuestro aporte es en toda la transformación del desarrollo de nuestro país. En función de eso, sí, ya están definidas
están definidos 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas en las que nosotros hemos venido apoyando. Por ejemplo, dentro de estos 14 sectores productivos que tenemos aquí, dentro de bienes, puedo mencionar nosotros un solo ejemplo, por ejemplo, la carrera de Ingeniería Agroindustrial, que está enfocada en el desarrollo del proceso de los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, en servicios puedo dar otro ejemplo, la Facultad de Sistemas está enfocada en el desarrollo de software. Y así es como cada una de nosotros, de nuestra institución de educación superior, realiza su aporte y deberá seguir desarrollando y enfocarse en ampliar este marco que estamos cubriendo ahora, enfocándonos justamente en dar una respuesta a la sociedad. Dado que eso es el requerimiento que nos pide, esas son las respuestas que nos pide la sociedad. Asimismo, la alineación en el cambio de la matriz energética que fue mencionada en un congreso realizado en Les Pol en noviembre, en donde el vicepresidente menciona cuál debe ser nuestro aporte a esta sociedad en función de la investigación que debemos desarrollar en tecnologías limpias, en el mejoramiento de tecnologías y de sistemas productivos eficientes, principalmente y enfocado a la formación de profesionales para sostener el cambio de la matriz energética y productiva. Asimismo, para estimular la calificación profesional en el nivel técnico. Nosotros, como instituciones de educación superior, tenemos ese compromiso, estamos en ese trabajo y justamente nuestros proyectos de titulación están dando respuesta a todos esos requerimientos. Gracias. Ahora va a pasar mi compañera a exponerles los casos prácticos. Muchas gracias. Muy buenas con todos. Yo les voy a contar un poco cómo son, de dónde salen los proyectos de titulación, cuál es la experiencia que hemos tenido en la Politécnica Nacional. No es precisamente un caso práctico, ¿no es cierto? Les voy a contar un poquito más de lo que les ha contado. Miriam ha hecho énfasis en la parte administrativa, cómo es que en el interior de la Poli nosotros podemos hacer el seguimiento a los proyectos de titulación a través de nuestro sistema, cuáles son los requisitos académicos que tiene que cumplir un proyecto de titulación como tal. Entonces, ahí les voy a contar un poco. Bueno, los proyectos de titulación, primero tenemos que tener claro que actualmente nuestro proyecto de titulación que tenemos hasta antecitos del nuevo régimen académico, ¿no es cierto? Tiene como objetivo medir los resultados de aprendizaje y estos resultados de aprendizaje tienen que estar dialogando íntimamente con el perfil de egreso. ¿Qué significa esto? Que el momento en que el estudiante hace un proyecto de titulación tiene que demostrar que efectivamente ese proyecto de titulación lo puede hacer. Un ingeniero químico si es que siguió ingeniería química, un ingeniero ambiental si es que siguió ingeniería ambiental. Es decir, que ha adquirido todas las destrezas, conocimientos y habilidades necesarias para poder cumplir con su perfil, con su profesión. Ok, estos proyectos de titulación, de acuerdo a la reglamentación existente, bueno, la que ya está cambiando, ¿no es cierto?, podía surgir de una propuesta para resolver un problema o una situación práctica, y tenemos muchísimos ejemplos que ya les voy a comentar al respecto, o puede ser una investigación que nace de una serie de proyectos de investigación. En estas propuestas para resolver problemas o situaciones prácticas, por supuesto, está inmersa la investigación. Ya vamos a ver que sí. Entonces, lo que yo quiero acotar con este slide es que tengamos en cuenta y tengamos en mente, porque creo que ese es uno de los factores muy importantes que nosotros tenemos que considerar para poder en algún momento traducir el nuevo reglamento de régimen académico en la unidad de titulación y en el proyecto de titulación. Es, ¿cuál es el objetivo último del proyecto de titulación? Actualmente en la Poli el objetivo último del proyecto de titulación es ser una herramienta que demuestre que hemos cumplido con los resultados de aprendizaje alineados al perfil de egreso. Okay. ¿De dónde surgen los proyectos de titulación?
En la Politécnica Nacional los proyectos de titulación pueden surgir de 3 grandes aspectos. De proyectos o programas de investigación en forma general. Estos proyectos o programas de investigación pueden ser externos, pueden ser, ya les voy a contar un poquito de cada uno, proyectos semilla o proyectos de investigación internos. Todos estos proyectos, sean internos, sean externos, con inversión nacional, con inversión extranjera, sean proyectos semilla o sean proyectos internos, necesariamente tienen que responder a las necesidades del país. Es decir, no es una idea que a alguien se le ocurrió y dijo, hoy amanecí con ganas de ver por qué está más oscuro el día. No es cierto, o sea, sino que efectivamente responde a unas necesidades del país, alineadas, como ya les mencioné hace un momento, de acuerdo a los objetivos que están presentes en el país en cada una de sus épocas. Los proyectos de titulación también pueden surgir de las necesidades de empresas públicas o privadas. Vienen a la Politécnica y dicen, yo tengo este problema y necesito que me ayude en esto. Podemos hacerlo a través de un proyecto de titulación, se evalúa esa opción y se determina el proyecto de titulación. O pueden ser ideas que vienen con los estudiantes, ¿no es cierto? Ellos estudian, revisan una serie de información y dicen, ¿sabe qué? Se me ocurrió que podemos hacer esta cosa. El profesor que le sirve de tutor mira si es que esto está enmarcado dentro de las líneas de investigación, si es que se tienen los recursos necesarios para hacer y si es que es viable, se da paso a esas ideas de los estudiantes. Todos los proyectos de investigación, sean estos internacionales, nacionales, externos, internos o semillas, en la Politécnica Nacional están dentro o administrados y conocidos y aprobados a través de esta unidad que se conoce como COMIEX, que es la Comisión de Investigación y Extensión, actualmente bajo el vicerrectorado de, ya me olvidé el nombre, porque es nuevito, del Rectorado de Investigación y de Proyección Social. Entonces, acá vienen todos los proyectos de investigación. Estos proyectos de investigación, creo que sí se puede ver más o menos, por ahí ustedes ven, dice externos, internos o semilla, que son justo lo que yo les estaba mencionando. Los proyectos externos son parte fundamental de la investigación. En los últimos 5 años, como parte de la investigación, se ha llevado a cabo alrededor de 130 proyectos de investigación con un valor de 15 millones de dólares y este dinero ha provenido del Fundacila, Cenecid, organismos externos, organismos nacionales e internacionales, como por ejemplo el BIRLA, CAPEIPI, el Distrito Metropolitano, Petroecuador, etcétera. Parece un montón de plata, pero esto realmente no es para la envergadura de lo que implica la investigación. También ya vamos a comentar un poco al respecto. Estos proyectos de investigación externos, he puesto ahí un ejemplo muy pequeño nomás, la gran mayoría tienen un convenio firmado donde están claramente indicadas cuáles son las atribuciones de cada una de las contrapartes y por ende cada una, qué es lo que pone la Politécnica y qué es lo que pone cada uno de los aportantes. Estos convenios normalmente están asociados, como son proyectos internacionales o como son proyectos que tienen financiamiento externo, en realidad son un insumo para obtener una gran cantidad de proyectos de titulación, no solamente uno, sino muchos proyectos de investigación. Ahí no me funcionaron los links, pero me tienen que creer que hay un convenio que si hago clic ahí sale el convenio, la copia, la foto del convenio, ¿no es cierto? Dentro de este convenio que cogí solamente como ejemplo, que se llama BLIR-EPN, uno de los resultados, este es un convenio muy grande, uno de los resultados del resultado cuarto habla sobre investigación y desarrollo. Dentro de este convenio se han creado estas 2 líneas, una en enzimas, otra en empaques. Por ahí alguien mencionaba y decía que tenemos muchas líneas de investigación. Parece en los cuadros, pero no es tanto. El problema, bueno, no el problema, la historia en la Politécnica es que, ustedes ven, somos desde la época de García Moreno con cierres abiertos y todo lo demás, ¿no es cierto? Y siempre estamos tratando de cumplir estrictamente lo que nos piden los diferentes reglamentos.
Entonces había una época en la que las líneas de investigación eran abiertas, plantee como usted pueda y mencione, ¿no es cierto? Y esas están registradas en nuestro sistema. Y desde unos años atrás, me parece que desde el año 2007, internamente se decidió en la Politécnica ir por las líneas de investigación que están mencionadas en el CINE, pero las otras existen todavía. Entonces van cerrándose y se van agrupando dentro de estas líneas de investigación que son del CINE. Y ahora veremos si es que seguimos en el CINE y tenemos que alinearnos además con la nueva matriz productiva y probablemente esto haga que aumenten o disminuyan, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo nosotros vamos a responder a esas necesidades que tiene en este momento el país. Bueno, dentro de este proyecto, como les decía, me parece que este es el resultado del año número 4, se han generado 9 proyectos de titulación, 4 han finalizado completamente y tienen publicaciones, 3 están en etapa de la escritura del documento final. Hay una línea de proyecto del área de empaques, hay 5 proyectos de titulación en desarrollo. Este es un proyecto de 130.000 euros y que ha generado 14 proyectos de titulación, entre uno solo de los resultados, ¿no es cierto? Entonces, esa es una fuente de proyectos de titulación que nosotros podemos ofrecer a nuestros estudiantes. Los proyectos semillas. Los proyectos semillas surgió como una iniciativa en la Politécnica Nacional en el año 2007 y se concretó en el año 2009 y los primeros desembolsos se realizaron en el año 2010. El objetivo de estos proyectos semilla, que así se llamaron, era concursar, ¿no es cierto?, hacer un concurso para promocionar investigaciones preliminares que buscan iniciar trabajos en un tema específico y que servirán de base para la formación más fundamental y concreta de futuros proyectos de investigación con fuentes externas. ¿Por qué se tomó esa iniciativa? Nuevamente, el tema de la investigación como eje transversal dentro de la educación no es un tema nuevito, esto ya viene desde hace muchos años atrás. El asunto es que no es de fácil implementación, porque no es que hoy digo, tiene que hacer eso y entonces al día siguiente está hecho. Es algo que se tiene que ir construyendo. ¿Y cómo se tiene que ir construyendo? Generando investigadores, generando esa capacidad de investigar en nuestros profesores. Antes del año 2007, los proyectos de investigación y las publicaciones eran menores que las que tenemos nosotros ahora. No tengo estadísticas porque realmente no hemos podido, en el tiempo que nos dieron para estas presentaciones, buscar información al respecto, pero eran menores. Entonces, una de las estrategias que asumió la Politécnica dijo, a ver, impulsemos la investigación, ¿cómo? Ofertando un recurso, ¿no es cierto?, dinero, y haciendo un concurso para que los profesores que no han tenido mucha experiencia o que quieren seguir aportando, pero ya se les acabó su financiamiento, tengan una base y puedan aportar y puedan presentar proyectos internacionales que requieren otros requisitos, entre esos están trabajos previos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí salió este tema. Estos proyectos semillas son concursos públicos internos dentro de la Poli para todos los docentes. La asignación es de apenas $10,000, no es mucho, pero con eso realmente hacemos bastante, aunque parezca poquito, para poder seleccionar y asignar ganador a uno de estos proyectos. Existe un comité que está conformado por profesores pares, dentro de la COMIEX, ¿no es cierto? La COMIEX es nuestra unidad que se encarga de eso, entonces revisa estos proyectos, genera los proyectos pares, mandan información, retroalimentación. Entre esas cosas tienen que revisar que los proyectos estén enmarcados dentro del ámbito científico académico en las líneas de investigación aprobadas y vigentes en ese momento en la Politécnica Nacional. ¿No es cierto? Y obviamente que todo esto esté de acuerdo con las políticas nacionales de ciencia y tecnología y dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y ahora nos tocará dentro de nuestro Plan del Buen Vivir y las matrices productivas y etcétera, etcétera. Es obligatorio que en estos proyectos semilla los entes que trabajen como mano de obra en el desarrollo de estos proyectos de titulación sean los estudiantes, al menos 2,
porque son proyectos que permitirían realizar al menos 2 o 3 proyectos de titulación. ¿Ok? Desde el año 2010 les conté que este no es un proceso que salió de la noche a la mañana, la idea surgió en el año 2007, fue transformándose y plasmándose y buscando recursos hasta que finalmente en el 2010 se concretó con la ganancia de los primeros concursantes, ¿no es cierto? Entonces, desde el 2010 hasta el 2013 se han presentado 117 proyectos, de los cuales 64 ya han culminado en las diferentes áreas de investigación de la Escuela Politécnica Nacional. También parecen números chiquitos, ¿no es cierto? Sin embargo, el esfuerzo de conseguir los recursos para poder hacer investigación es difícil. No están a la vuelta de la esquina, no es que yo saco del bolsillo y diga cuánto necesita, tomen, ¿no es cierto? O sea, realmente es complicada la búsqueda de recursos. Ok. Los proyectos Semilla están disponibles en la página web de la Escuela Politécnica Nacional. Ustedes pueden ir por ahí y encontrar, ¿no es cierto? Ahí son los proyectos Semilla que están en este momento en vigencia, o sea, que están en desarrollo. Tienen un nombre muy simpático, se llama PIS, o sea, da ganas, ¿no es cierto? Entonces me queda perfecto el nombre. Eso es Proyecto Interno Semilla, ¿no es cierto? Y tienen un nombrecito bien simpático y es alhaja conversar porque dicen, ¿en qué andas? En el PIS. ¿No es cierto? Alhaja es el asunto, pero bueno, por lo menos es simpaticón esto. Ahí, el momento en que uno hace clic en el PIS, le aparece esto, un resumen del tema y los objetivos del proyecto de investigación. Estos proyectos de Semilla tienen que reportar trimestralmente y semestralmente al COMIEX el avance, tanto en la ejecución de sus actividades cuanto en la ejecución presupuestaria. ¿Ok? Los proyectos internos dentro de cada facultad y dentro de cada departamento se pueden organizar estos proyectos internos. Los requisitos para presentar un proyecto interno son exactamente los mismos del proyecto Semilla. La cantidad asignada para estos proyectos internos generalmente es menor porque esto viene del presupuesto asignado a cada uno de los departamentos y necesariamente estos proyectos internos tienen que estar en conocimiento de la COMIEX. Estos proyectos internos, por tener un monto mucho más bajo que los proyectos Semilla, generalmente logran financiar los proyectos de titulación de un estudiante. Ok, esas son las fuentes de proyectos de investigación, de proyectos de titulación. Todo lo que es investigación enmarcadas dentro de eso. Otra fuente de proyectos de titulación son las propuestas para resolver una necesidad práctica. Estas propuestas vienen de la necesidad puntual de una empresa pública o privada. El proceso es el mismo que todos conocemos dentro del desarrollo de la investigación. Planteamos el problema, planteamos los objetivos, definimos el alcance. Para nosotros es muy importante en todo, no solo en los proyectos de investigación, sino también en esto, el alcance, decir exactamente qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, con qué criterios y con qué recursos, porque muchas veces las empresas vienen con unos problemas tan grandes que eso sobrepasa a un proyecto de titulación o quieren que los estudiantes resuelvan más allá de lo que podría abarcar el tiempo necesario para ese proyecto de titulación. Entonces, lo que ahí nosotros hacemos es poner los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Es decir, a ver, veamos cuál es su problema, veamos qué es lo que se puede hacer como universidad y en muchos de los casos sale más de un proyecto de titulación porque hay que hacer, por ejemplo, el diagnóstico, hay que hacer la optimización, hay que mejorar un proceso específico. Entonces, sale más de un proyecto de titulación. En estas propuestas necesariamente... No he puesto, necesariamente tiene que venir un convenio porque aquí tenemos el tema de la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Propiedad intelectual y financiamiento, por favor no me pregunten porque eso suele hacer el abogado.
Entonces ahí sí ya marché porque no tengo ni la menor idea de qué es lo que haga y diga el abogado, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso sucede, nosotros lo único que hacemos es llevar al abogado y se ponen de acuerdo entre los abogados de la empresa, del municipio, de donde sea, y nuestro abogado, ¿no es cierto? Y en una de esas sale humo blanco, habemos convenio, firma el rector, firma el representante de la otra institución, y lo que hacemos los profesores es asegurarnos de que la ejecución de ese proyecto esté enmarcada dentro de lo que ya hemos definido como son los objetivos y el alcance que hemos determinado. ¿Ok? Nosotros podemos encontrar, no sé si se lee muy bien, de aquí yo no leo, ya me estoy declarando ciega, pero me voy a robar este de aquí para ver si le hago de Shakira y canto en el medio. ¿No es cierto? Ahí está. Por ejemplo, ahí podemos ver, dice, propuesta de mejora del proceso de elaboración de quesos de la Organización Campesina de la Reforma Agrario Arauco. Es decir, vinieron estos de esta comunidad y pidieron y solicitaron esta ayuda y esto se transformó en un proyecto de titulación. Esta hojita que ustedes ven es sacada del repositorio de la Escuela Politécnica Nacional, porque toda la información de nuestros proyectos de titulación tienen que estar necesariamente, ya me cambiaron de micrófono para que baile mejor, ¿no es cierto? Entonces ahí me vengo para acá y puedo mover las caderas. Ok, entonces el tema es que nuestro repositorio, que también está en la página web de la Escuela Politécnica Nacional, hay un link que dice repositorio y uno puede buscar según ya sea la facultad o los temas que a ustedes les interesen y ahí está. Por favor, no harán copy and paste porque ahora hay el Turnitin que ya no nos deja, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Ahí están unos cuantos ejemplos de diferentes facultades y ahí están los autores. ¿Quiénes son los autores? Nuestros estudiantes que han realizado ese proyecto de titulación. Ese es otro ejemplo de otras facultades, evaluación de la gestión informática de la unidad de TI, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Textil 14 de marzo usando el COVID. Esa no es mi área, entonces no entendí nada, pero eso es lo que han hecho, ¿no es cierto? Bien simpático el asunto. Por ahí está evaluación del desempeño y planificación de la capacidad del servidor de desarrollo y pruebas de una entidad financiera ecuatoriana. Me parece, no creo que puse, pero les cuento en chiquis, eso ha sido con el SRI. Entonces, uno puede hacer clic ahí y encontrar el resumen y si le interesa la información completa, puede entrar en el repositorio de la Politécnica Nacional. Como resultado de nuestras investigaciones, tenemos las publicaciones. No todos los proyectos de titulación terminan en una publicación. Todos los proyectos de titulación ingresan al repositorio y están a disposición del público, ¿no es cierto? Esa vendría a ser una publicación del proyecto de titulación. Pero los proyectos de titulación, sobre todo aquellos que están relacionados directamente con la investigación, necesariamente generan papers que pueden ser publicados en diferentes revistas. La Politécnica Nacional tiene su propia revista que es la revista Escuela Politécnica Nacional, que está indexada a Latin Index. Actualmente están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que dejemos de ser Latin y pasemos a ser Scopus. Veamos si lo logramos, pero en esas andamos. Una de las primeras cosas para hacer Scopus es que necesitamos un consejo editorial que sea mundial, con reconocimiento mundial, y ya estamos dando esos primeros pasos. Entonces, nuestro consejo editorial está conformado por una gran cantidad de profesores, expertos, todos PhD, que vienen de la Universidad Católica de Brasil, de Río Grande, de la Organización Latinoamericana de Energía. Por ahí había una universidad de Brest en Hungría, ¿no es cierto? Por ahí hay una universidad de Italia, parlamo italiano, yo no.
de la Universidad de Mineralogía y Tecnología de China, de Colombia, por supuesto hay de la Politécnica Nacional también. Entonces, es una revista que, por cierto, si ustedes están interesados en publicar, bienvenidos. Pueden entrar, ese es el link, y ahí están todos los requisitos que se necesitan para presentar las publicaciones. De hecho, ya hay un llamado en este momento, si es que quieren para el siguiente, la siguiente volumen, el llamado culmina en abril. Entonces, por favor, si tienen proyectos que quieren publicar, este es su primer portal, porque tampoco es que nosotros hacemos investigación y ya nos van a aceptar en Nature, ¿no es cierto? O sea, entrar a esas publicaciones también requiere de un esfuerzo previo, de haber demostrado que se ha publicado, y entonces este es uno de los pasos que está dando la misma Politécnica, que nos ofrece a nuestros investigadores para después tener acceso a otras publicaciones de mayor impacto. ¿Ok? Entonces están invitados, pueden escribir en inglés o en español, siempre y cuando no cometan errores ortográficos. Ok, no solamente tenemos la publicación en la revista Politécnica, ese es uno de los accesos que nosotros podemos tener, sobre todo cuando estamos dando los primeros pininos en investigación. Pero como yo les mencionaba, la Politécnica Nacional tiene muchos años de tradición en investigación porque fue formada para hacer investigación. Ok, entonces tenemos muchísimos profesores que ya tienen sus publicaciones y son gran jefes plumas blancas en todas estas revistas, ¿no es cierto? Que son publicaciones ISI y Scopus, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias. También esta información ustedes pueden encontrar en la página web de la Escuela Politécnica Nacional en el link de la Facultad de Ciencias. Ahí están las publicaciones, solo el listado de publicaciones que ha hecho la Facultad de Ciencias en revistas ISI y Scopus. Y están del 2013 y hay otras más viejitas, 2003 y anteriores. Ok, entonces eso demuestra que como Politécnica tenemos una tradición en el tema de investigación que no nació de ayer, que no nació de la última acreditación, sino que ha venido desde muchísimos años atrás y que ha venido construyendo en el camino. Tenemos también revistas de divulgación científica que suelen hacer cada facultad, estas no tienen ningún tipo de indexación, pero sirven para promocionar los trabajos que se han hecho dentro de cada una de las facultades. Generalmente este tipo de revistas de divulgación científica suelen lanzarse en los diferentes congresos que tiene cada una o en las que participan las diferentes carreras y las diferentes facultades en sus áreas de conocimiento. Este es un ejemplo de la revista de divulgación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Esa es la fotito. Esa es la manito de robot que hicieron por ahí, un auto solar, creo que era, ya no me acuerdo. Ahí están el contenido y el objetivo de estas revistas de divulgación es ir más allá del repositorio. Toda esta información de proyectos de titulación están en el repositorio, pero dar un poco de información respecto de los proyectos de titulación que realizan nuestros estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, en esas áreas específicas. La investigación que hacemos en la Politécnica, creo que es la tercera vez que repito, o la cuarta o la quinta, siempre está al servicio de la comunidad. Y no podía salir de aquí sin mencionar al Instituto Geofísico, todos le conocen, el trabajo, el aporte que hace a la comunidad. El Instituto Geofísico no solamente hace investigación, no solamente le está cuidando al Guagua y al Tungurahua, también aporta dentro de las asignaturas con diferentes cátedras. Y ese es un aporte valioso que no se ve en la malla curricular, porque nadie puede describir eso, pero es algo que filosóficamente y dentro de nuestro trabajo está. Personas que tienen experiencia y sapiencia adquirida por la investigación van a las clases y transmiten eso a sus estudiantes. Muchos de los proyectos de investigación que ahí está,
mencionado también en la página web del instituto, quienes hacen la mano de obra de esos proyectos de investigación son nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Y así podría pasarme el día arrullándoles o despertándoles, ¿no es cierto?, contándoles todas las maravillosas experiencias que hemos tenido de haber participado en Brasil, hasta de las fotos de los guaguas que participan con pósters, con presentaciones, de los chicos que se fueron becados a Francia, que ganaron una patente, que ahora son doctorandos y están por regresar a la Escuela Politécnica Nacional, etcétera, que fueron todos asistentes de investigación en proyectos semillas, etcétera, etcétera. Esos son los últimos, ¿no es cierto? No les podría contar todo esto y pasamos felices y terminamos este taller también felices, o esta presentación, por lo menos yo feliz de haber promocionado a la Politécnica, ¿no es cierto? Ok, una de las cositas que quería mencionarles, ya estamos por terminar porque todos ya queremos café, yo también, es que nuevamente repito, la investigación en la Poli no surgió de ayer, no surgió con que alguien dijo hágase la investigación y se hizo, viene de muchísimos años atrás y yo he querido presentar ahí en rojito dice 1997, una publicación en Elsevier, de por ahí traje también además de estos nombres específicos que ustedes deben conocer, la ingeniera Alexandra Alvarado, el ingeniero Hugo Yepes, que son del Instituto Geofísico. Alexandra fue mi compañera en el colegio y ahora es gran jefe Pluma Blanca. Ese es su proyecto de titulación de pregrado, que salió en esa revista científica, 1997, y hay publicaciones muchísimo más antiguas. ¿Para qué les cuento este cuento? Porque yo creo que la investigación no surge por decreto. La investigación surge primero cuando hay la iniciativa y la convicción de cada una de las autoridades de las universidades y por supuesto del gobierno de que es importante y tenemos que ir construyendo. Y vuelvo a repetir, no somos investigadores de la noche a la mañana. Se requiere hacer un trabajo muy grande, se requiere tener una preparación inmensa, se requiere tener un grupo que le apoye y que le enseñe cómo se hace investigación. Y se requieren recursos, porque esto cuesta plata, no es gratis. Y en el camino casi nos caemos, sí. La investigación per se es un trabajo muy, muy duro. ¿Y quiénes hacen? Solo los que tenemos amor a la camiseta, porque es más fácil no hacer investigación, quedarnos dando las clases y no hacer nada, porque hay que pasar los trámites administrativos. Hay que convencerle al señor que sí, que no sabe nada, de que sí es cierto que lo que estamos haciendo tiene valía. Hay que convencerle a la señorita secretaria que por favor tiene que sacar el memo rápidamente porque si no se caduca la factura y ya no me cuesta lo mismo. No es fácil hacer investigación en ningún lado y eso que la Politécnica lleva años de tradición en esto. Es realmente difícil, pero el premio es grande. Es la satisfacción de haber culminado y de presentar algo que sirve para el país y que no es un simple requisito que atranca la puerta, es un proyecto que sirve. Tenemos muchísimos estudiantes que han realizado sus proyectos de titulación y como consecuencia de eso se han quedado trabajando en las empresas. Tenemos muchísimas investigaciones que han sido publicadas y también tenemos proyectos que atrancan la puerta. Porque no todos podemos hacer esto, pero hay que presentar alternativas. La investigación no surge por decreto. Respecto del reglamento de régimen académico, que es por lo que estuvimos aquí desde el día miércoles, ¿qué les diré? Estamos en las mismas, ¿no es cierto?
Gracias. Por lo menos me gané el café. Okay. Creo yo que es difícil este tema, no está claro para ninguno de nosotros. Me parece que deberíamos comenzar por el principio, identificando qué mismo es la unidad de titulación. Yo he puesto ese trocito del artículo 21 a capítulo 3 que dice su resultado, no dice qué es, pero por lo menos nos da el resultado. Dice, su resultado fundamental es el desarrollo de un trabajo de titulación basado en procesos de investigación e intervención o la aprobación y preparación de un examen de grado. Bueno, me imagino que primero se prepara y después aprueba, pero ya le pusieron así, ¿no es cierto? El artículo 21 dice que se consideran trabajos de titulación el examen de grado, y ahí yo ya le puse un signo de interrogación porque se supone que no era, ¿no es cierto? Pero ahí está. Y una serie de cosas, ¿no? Que proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos de artículos de etnografías, una presentación artística. Bueno, yo entiendo, no dice específicamente, pero entiendo que este trabajo de titulación es un documento que va a ser evaluado. ¿No es cierto? Entonces, un documento es un papelito, anillado, alguna cosa que tiene una lógica asociada a los resultados de aprendizaje, por supuesto, ¿no es cierto? Así tiene que ser articulado. Ok, más tardecito el mismo artículo nos dice que cada carrera debe considerar en su planificación e implementación curricular al menos 2 opciones, pero de lo que esto sí es una interpretación mía personal, yo lo que entiendo es que solo hay 2 opciones, o el trabajo de titulación o el examen de grado. Que el trabajo de titulación pueda caer dentro de esas características y ese listado anterior es otra cosa, pero de hecho nuestra experiencia en el trabajo de titulación, lo que les acabo de contar, yo les podría decir, esto es una aplicación, esto es un plan de negocios, esto es un emprendimiento, esto es una investigación, esto es un producto. Entonces creo yo que lo que quiere decir es que solo hay 2 opciones. El trabajo de titulación o el examen de grado. No es fácil para la Politécnica el tratar de encajar las nuevas reglas de nuestro proyecto de titulación en lo que nos pide el nuevo, porque al igual que ustedes no está muy claro para nosotros tampoco. Pero creo que como Politécnica Nacional hemos venido trabajando en estos proyectos de titulación y muy probablemente nos resulte más sencillo entender y crear esta unidad de titulación más o menos con las características que nos pide basado en nuestra experiencia que tenemos. Pero del examen de grado, ahí sí tocaré investigar, porque qué también será, o sea, todavía no tenemos claro cómo podríamos articular una de esas cosas. Y eso era algo que queríamos ver si nos aclaraban un poco por aquí, y mejor no decimos nada porque nos quitan el café. No, mentira. Ok. Entonces, al final del día y al final del taller estamos así, en esas mismas circunstancias, ¿no es cierto? Es decir, venimos con una serie de expectativas, con una serie de inquietudes que no sé qué más decir, ¿no es cierto? Creo que el dibujito es lo suficientemente explícito para tratar de explicar lo que sentimos. Alguien en el día miércoles decía, yo vine confundido y me voy más confundido. No sé, esperemos que en lo que nos queda logremos aclarar algo. Lo peor es que está a cargo nuestro. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que se puede hacer. Entonces, después de todo esto, yo les agradezco mucho por su participación. Colegas de todas las universidades, muy buenos días. Para aquellos que no trabajaron en el salón en el que yo estuve, mi nombre es Sandra Sánchez. Yo también soy parte del equipo de desarrollo curricular de la Escuela Politécnica Nacional.
Entonces, bueno, nos falta un grupo acá, sin embargo, en vista del tiempo y de la presencia ya de algunos de nosotros acá, vamos a empezar con esta última parte del taller del día de hoy, que es un poco ir cerrando la jornada a través de, pues, proactivamente ver qué viene a continuación. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros desde el equipo de desarrollo curricular de la EPN tenemos para todas las universidades colegas que están aquí presentes? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Adicionalmente a las notas que hemos tomado las personas que estuvimos en cada uno de los salones para sistematizar las opiniones, les vamos a pedir que cada universidad nos haga llegar al correo oficial de nuestra unidad, que es UDC de Unidad de Desarrollo Curricular @epn.edu.es, un resumen de aquellas inquietudes que ustedes consideran que es importante que se incluya en este documento que nos ha ofrecido el CES, nos lo va a recibir y sobre todo va a tomar en cuenta como insumo de retroalimentación. Entonces, les vamos a pedir que este documento nos los hagan llegar hasta el próximo miércoles, hasta la medianoche, si ustedes gustan, de tal manera que nosotros nos comprometemos a empezar un trabajo de sistematización desde el día jueves, pues tomarnos unos días en hacer ese documento, y cuando esté listo lo vamos a enviar oficialmente al CES a nombre de todas estas universidades, ya voy con usted, y también con copia a ustedes, es decir, todas aquellas universidades que nos hagan llegar un correo, por favor, un solo correo por universidad. Puede ser de una unidad o de uno de los colegas profesores. También a vuelta de correo les vamos a hacer llegar a ustedes eso. Otra cosa que les hemos pedido es que aquellas universidades que han hecho consultas particulares al CES y han recibido respuesta, nos ayuden enviando a este correo UDC tanto las preguntas con respuesta o no, como por supuesto las respuestas. Y nosotras nos comprometemos a seguir sistematizando eso y compartiendo en esta lista de chequeo general a nivel país que vamos a realizar. Creemos que es sumamente importante que como instituciones de educación superior, que somos las ahora obligadas a implementar este reglamento de régimen académico, nos organicemos y compartamos los problemas y también compartamos las soluciones, y también pues tengamos la posibilidad de en conjunto solicitar al CES que se tomen en cuenta las retroalimentaciones para poder operativizar esto. Por favor. Allá tienes un micrófono. Ajá. Estábamos conversando con Antonio y Antonio nos dijo que en efecto lo que hagamos es, ahorita que vamos a mandar nuestras inquietudes en cada grupo, no solamente las de titulación, sino algunas otras inquietudes muy puntuales que tenemos, como por ejemplo los del créditos de inglés o no, para que el CES pueda unificar, sistematizar todas las inquietudes y ofrecer un espacio en la página web del CES que diga respuestas a preguntas frecuentes. Aquí está Antonio. Sí. Bueno, lo que había estado comentando con algunos compañeros en el receso, ¿no? Es sobre la segunda parte del taller, lo que estaban recogiendo los compañeros a cargo del taller hoy de la Politécnica. Lo que vamos a hacer es recoger un tipo de preguntas más frecuentes, ¿no? Pero para eso necesitamos las preguntas, principalmente que sean puntuales, y entonces vamos a retroalimentando con este tipo de preguntas, van a estar colgadas en la página web, y así todos vamos a poder acceder a ellas y ya compartimos el conocimiento y aclaramos mucho las dudas que se hagan en este tipo de preguntas, ¿no? Y a la vez aprovecho, ya que me dio esta oportunidad, para recordar que el último día del taller en Guayaquil se dio la plataforma, o sea, se socializó la plataforma. Y necesitamos nosotros, como estamos en el proceso de la fase de prueba de la plataforma y de retroalimentarnos también con las dudas, las sugerencias que tengan todas las universidades y escuelas politécnicas, que nos hagan llegar las que han encontrado. Hasta ahora tenemos 2 o 3 universidades que nos han enviado muchas sugerencias, otros un poco de preguntas, entonces estamos preparando esa base de datos para contestarla y también que estén colgadas en la página web, ¿no? Para todos retroalimentando de ese proceso y conocer cómo se está llevando en conjunto el cambio por mejorar la educación, ¿no? Entonces, eso que quería comentarle, aprovechar que por favor también hagan el proceso de socialización al interior de sus instituciones
sobre lo que se ha tratado, ¿no? Y de esa forma se piensa más, aparecen más dudas y nosotros podemos retroalimentando las inquietudes que tengan ustedes, ¿no? Muchas gracias y cedo la palabra a los compañeros. Ok, entonces como estábamos diciendo, la idea es un poco cerrar este taller dejándonos esta tarea de sistematización que nosotros nos ofrecemos como Escuela Politécnica Nacional, hacer un poco el centro de recopilación si se quiere. Pienso que mientras más canales de comunicación tengamos entre nosotros y con los organismos de gobierno, pues mejor nos va a ir. Tienen ustedes en pantalla el correo de UDC, por favor. Siéntanse totalmente libres de comunicarse con nosotros, enviarnos sus sistematizaciones, sus preguntas para el CES. Por supuesto, la Politécnica Nacional, igual que todas las otras universidades, no tenemos las respuestas. Quien tiene las respuestas o tiene que ayudarnos a encontrarlas es el CES justamente, pero sí podemos tratar de compartir aquellas cosas que vayamos viendo como cuestiones que nos van a servir para lograr operativizar la implantación del reglamento en cada una de nuestras universidades, ¿no? Rápidamente yo quisiera, de parte del salón en el que trabajamos conmigo algunas universidades, resumirles tal vez los 4 o 5 puntos principales que hemos encontrado ya para ir concluyendo, ¿no? y dejando algún tipo de producto concreto de este taller del día de hoy. Entonces, primero, nuestro grupo en el cual participaron muchas universidades, entre ellas la ESPOL, la UDLA, la Universidad de Guayaquil, la Universidad Estatal de Milagro, la San Francisco, obviamente la Escuela Politécnica Nacional y algunas otras universidades, llegamos a algunas conclusiones. Primero, pensamos que es importante que exista una coordinación entre CES y CEA-ACES de todos los aspectos que los nuevos normativas del sistema de educación superior están exigiendo. Entre ellos, principalmente, como ya dije, las normativas, debe haber una alineación de la LOES con el RRA y también con el reglamento de escalafón. Conversábamos para darles un caso puntual. El reglamento de escalafón solicita que las actividades de tutoría de tesis se consideren como horas dentro de la parte de docencia. El reglamento de RRA nos está diciendo que las tesis son parte de la investigación formativa. Entonces, cabría la duda de que hay un contrasentido ahí. Probablemente esas horas que nosotros dedicamos a trabajar en las tesis de investigación o de titulación de nuestros estudiantes deban ser consideradas como horas de investigación. Entonces, ahí necesitamos que las normativas estén alineadas entre sí, ¿no? Otro tema importante, los indicadores. Entonces, por un lado tenemos los indicadores CEA-ACES, que también, como bien manifiesta el reglamento, deben ser alineados a la nueva normativa, pero la respuesta es ¿cuándo?, ¿no? Algo se nos había manifestado en algunas de estas reuniones de trabajo, que para el 2015 se espera que esté eso alineado, ¿no? Todo lo que es indicadores CEA-ACES con el nuevo RRA. Sin embargo, 2015, pues, implica que ¿qué vamos a hacer las universidades? ¿Qué respuestas de día a día vamos a dar durante todo el 2014? Un tercer ejemplo en este tema de la coordinación, los exámenes. Hemos identificado nosotros al menos 3 tipos de exámenes. El examen complexivo, del cual hemos hablado mucho en estos días, el examen de fin de carrera, que es obligatorio, como todos sabemos, para algunas carreras como medicina, educación y otras, y también el examen de CEA-ACES. Entonces, digamos que tenemos la carrera de medicina, nuestro estudiante puede optar por el examen complexivo. Eso significa que también va a tener que dar un examen de fin de carrera, o es el mismo. Y si estamos en etapa de acreditación y viene CEA-ACES, va a tener que dar otro examen adicional. ¿Cómo va a ser la coordinación entre estos exámenes? ¿O vale uno solo para las 3 cosas? Entonces, ese tipo de cosas son a las que nos referimos desde la perspectiva de coordinación entre los distintos organismos, ¿no? Segundo, el tema presupuesto, sobre todo para las universidades públicas, la implantación del RRA necesariamente implica financiamiento. Entonces, consideramos que es importante que también los organismos de gobierno nos den una respuesta con respecto a de dónde va a salir el presupuesto, el financiamiento para los proyectos de implantación. Es un ejemplo puntual, los mecanismos de financiamiento de los distintos tipos de titulaciones, ¿no? Entonces, si vamos a titular con presentaciones artísticas, una presentación artística tiene un costo.
Si somos universidad pública, ese costo va al bolsillo del estudiante, difícil, porque la gratuidad de la educación así lo impide. Si el estudiante no costea su presentación artística de titulación, ¿quién la costea? ¿La universidad? ¿De qué presupuesto? Entonces es súper importante que exista una definición de dónde va a venir el financiamiento para todo este abanico de tipos de titulación que está abriendo la normativa. Caso contrario, es inaplicable, ¿no? Sobre todo para quienes, insisto, estamos en universidad pública, pero pienso que en universidad privada también, porque tampoco es justo que las familias que sustentan a los estudiantes de la educación privada tengan que asumir algo que está viniendo desde una perspectiva gubernamental. Tiene que haber también un apoyo gubernamental en ese sentido, ¿no? Tercero, hemos discutido también la plataforma tecnológica, ¿no? Y, por ejemplo, hemos detectado algunas falencias, hay que decir cómo es, dentro de el acceso que nos dieron al momento a la situación actual de la plataforma. Les pongo un caso puntual, los itinerarios de titulación. Se nos ha dicho y está normado nuevamente que existen varios tipos o formas de titulación, ¿no? Que van desde el típico trabajo de investigación hasta temas experimentales, temas de emprendimiento, a mismas presentaciones artísticas, pero ninguna de las interfaces nos dan la funcionalidad dentro de la plataforma para crear esos distintos itinerarios. La pregunta es, ¿cómo vamos a reportar al CES los itinerarios que va a ofrecer la universidad a los estudiantes si la plataforma no tiene la funcionalidad para hacerlo? Y así como ese tema puntual, podríamos mencionar muchos de cosas que nosotros consideramos que todavía no están implementadas en la plataforma informática. Sería importante que, como se nos ha dicho, el mes que viene va a estar ya a disposición nuestra, cuando esté ya la plataforma a disposición para ingresar los proyectos ya reformados, pues todas estas consideraciones hayan sido incorporadas dentro de la funcionalidad del sistema informático. Finalmente, solo para dar 4 puntos generales que hagamos en nuestra plenaria de salón, el tema de lo que sería la autonomía responsable. Se nos ha dicho, tanto en Brace como también en algunas de las plenarias, que la normativa no tiene por qué especificarlo todo, y que la normativa se convierte en una especie de marco general a partir del cual cada institución deberá crear su propia normativa, procedimientos y reglamentaciones internas de detalle. Por ejemplo, lo que mencionábamos del examen comprensivo. ¿Qué pasa si el estudiante reprueba ese examen? Hay lo que se dice en la normativa es que hay una oportunidad más. ¿Qué pasa si esa oportunidad también reprueba el estudiante? ¿Significa que ya no se va a titular nunca? ¿Significa que regresa al curso anterior? ¿Significa que debe tomar los cursos de estos de la unidad de titulación, que además la normativa establece que son opcionales, porque dice que el estudiante tiene la opción de tomar o no, y entonces podría ir al examen sin tomar esos cursos, ¿no? Entonces, eso para poner un ejemplo de que hay cosas que no están explícitas en la norma. Entonces, nosotros pediríamos tal vez que se explicite que para aquellas cosas que la norma no establece en detalle, rija lo que se llama la autonomía responsable. Es decir, que a nosotros realmente la norma nos permita normar internamente qué es lo que vamos a hacer en los casos en que se nos deje abierta la posibilidad. En el mismo tema de los tipos de titulación, pensamos nosotros que la norma nos deja abierta la posibilidad de escoger solamente 2 tipos, y nuestra interpretación nos dice que no necesariamente uno de esos tipos es el examen complexivo. Sí, para la unidad de titulación especial, ¿no? Pero ese es régimen de transición. Pero hablemos ya de la parte curricular permanente, la unidad de titulación permanente o regular. Entonces ahí el O que manifiesta el articulado respectivo nos haría pensar que sí podemos tomar 2 opciones, pero que las 2 sean de la parte proyectos de titulación. Esa es una posible interpretación. Necesitaríamos que el CES nos aclare si eso es posible o no, y probablemente la Escuela Politécnica Nacional o cualquiera de las otras universidades colegas podría optar de, pasado el régimen transitorio de la unidad de titulación especial, simplemente optar por no ofrecer ese examen a sus estudiantes por considerarlo no operativizable en la práctica, ¿no? Entonces, hasta ahí lo que llegó nuestro equipo, y mis compañeras van a hacer un breve resumen de los otros 2 equipos, ¿no? ¿Ya no? Bueno, ok, entonces creo que
Básicamente esa es la idea de parte de la Escuela Politécnica Nacional. Agradecerles muchísimo a los colegas que nos han colaborado con su presencia y sus opiniones para este taller, ponernos a las órdenes tanto del CES como de todos los colegas como Unidad de Desarrollo Curricular. Nosotros queremos cumplir con las normativas, creo que todas las universidades queremos cumplir con las normativas, pero necesitamos que haya lineamientos concretos y operativizables para poder lograr ese cumplimiento. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Solamente quería acotar que nosotros tenemos nuestro correo y en ese correo vamos a recibir y agrupar todas las propuestas que se hicieron en todos los grupos, y si individualmente cada una de las universidades desea aportar, luego nosotros haremos una unión de toda esta información tan importante para pasarle aquí al compañero Antonio Hernández, que él nos ofreció justamente trabajar con estos datos de insumo para retroalimentación del reglamento. Gracias a todos. Les informamos que el material videográfico estará disponible a partir del 27 de febrero a través de la www.ute.edu.es, ingresando al link de UTV Digital, quienes estuvieron coordinando y grabando toda la información durante la jornada. Para finalizar esta jornada de intercambio de conocimientos y experiencias, tenemos las palabras del ingeniero José Julio Ceballos Gómez, rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Buenas tardes con todos, un saludo especial al doctor Gabriel Galarza, miembro del Consejo de Educación Superior. Tengo que decirles que para la universidad ha sido una gran satisfacción que ustedes se encuentren en su casa. Esperamos que las jornadas de trabajo hayan sido de lo mejor, que se haya podido llegar a consensos. Conversando con alguien, decíamos que sobre los temas de titulación ya se conoce bastante, en cada universidad se conoce bastante, pero también llegábamos a un consenso diciendo que qué será lo que pasa, que en muchos casos no se consigue tener un buen índice de graduados. Creo que estas reuniones y todo este acompañamiento que está haciendo el Consejo de Educación Superior para poder dar la mejor implementación al nuevo reglamento de régimen académico son muy provechosas y muy satisfactorias. Yo lo único que tengo es que agradecer a todos ustedes por haber venido a esta su casa. Esperamos haber estado a la altura de sus necesidades y decirles que las puertas de la UTE están siempre abiertas para todos ustedes. Gabriel, por favor, lleva al Consejo de Educación Superior también el agradecimiento por habernos dado esta oportunidad de servir a las instituciones de educación superior del país. Muchas gracias. Les recordamos también que los certificados se les dará llegar a un tiempo oportuno una vez que se han terminado estas jornadas de capacitación. A continuación, las palabras del doctor Gabriel Galarza, miembro del Consejo de Educación Superior. Muy buenos días, señor rector, distinguidas autoridades que se han dignado trasladar hasta la ciudad de Quito, a esta importante universidad ecuatoriana, para llevar a efecto este taller que es producto del nuevo reglamento de régimen académico que está en vigencia aquí en el país. Vengo a nombre del economista René Ramírez, quien les expresa a ustedes el más cordial saludo y el agradecimiento por su participación tan importante en esta clase de eventos. Durante el presente año se van a desarrollar algunas actividades como la actual, la que estamos concluyendo en este momento, que se emergen fundamentalmente del proceso general de transformación de la educación superior ecuatoriana. En días pasados tuvimos la oportunidad de estar en el
9º Congreso Internacional de Educación Superior efectuado en la ciudad de La Habana, y quienes asistimos como miembros del Consejo de Educación Superior a este importante congreso. Igualmente estuvo la representación del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad. Tuvimos la grata ocasión de departir con representantes, con ministros y más autoridades de los países que llegaron hasta La Habana en un número superior con todos los profesores y delegados que enviaron las universidades de América Latina y otros lugares del mundo. Estuvieron más de 2.900 participantes externos, más los miembros de la Universidad Cubana, que llegaron a constituir alrededor de 5.000 participantes en este congreso. Y hago hincapié en esto porque se formularon una gran cantidad de reuniones y preguntas sobre lo que estaba aconteciendo aquí en el Ecuador en el proceso de transformación de la Universidad Ecuatoriana y en general de la educación superior. Con estas palabras lo que yo quiero manifestar que este taller es parte de este proceso que nosotros hemos querido que se vuelva eminentemente participativo. Con toda seguridad en las memorias de este taller se recogerán los diversos planteamientos que han hecho en las mesas de trabajo y donde se han vertido importantes experiencias propias, y me imagino que habrán algunas experiencias internacionales de universidades fraternas de América Latina y otros lugares del mundo, en lo que tiene que ver las formas de alcanzar el título por parte de los estudiantes tanto de grado como de posgrado. En ese sentido, nos parece a nosotros que este proceso de participación es fundamental. Con toda seguridad habrán algunas inquietudes, inclusive con respecto al reglamento de régimen académico, que son normales. Ustedes saben que toda norma provenga del organismo que provenga en una nación, no da cuenta de toda la casuística, de todos los casos que pueden presentarse a quienes legislan o realizan las normas, y en este sentido, pues aquellas inquietudes que ustedes tengan serán trasladadas al Consejo de Educación Superior y serán introducidos aquellos cambios que se crean necesarios. El mismo reglamento de régimen académico, no es necesario volver a decirlo, se produjo luego de largas deliberaciones en el territorio nacional, en las diferentes regiones y zonas con las cuales se ha clasificado para la planificación del país. Este reglamento es producto de esta presencia de autoridades y representantes de las universidades, de escuelas politécnicas, de los institutos, incluso de los conservatorios, que según la ley participan ya del sistema de educación superior. Así que si hay algunas inquietudes al respecto, les pediríamos que por un lado nos traslade quienes estuvieron coordinando y por otro lado nos hagan llegar al Consejo de Educación Superior, que nosotros en toda nuestra reglamentación estamos revisando permanentemente si es que ha habido algún desliz o a veces errores mecanográficos o también de concepción, pero lo que sí queremos que tomen en cuenta, yo he sido rector de una universidad ecuatoriana y este reglamento de régimen académico no tiene nada de parecido a lo que eran los otros reglamentos de régimen académico. Inclusive el anterior, lamentablemente, surgió cuando ya concluía el CONASUB sus actividades, es decir, en enero del 2009, cuando ya había una nueva constitución y estábamos deliberando, tratando sobre la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, es decir, la normatividad sobre el reglamento de régimen académico, con las propuestas de transformación de la Universidad Ecuatoriana consta en dicho reglamento. Y dentro de ello está el tema de las titulaciones, recogiendo la experiencia nacional, recogiendo la experiencia de otros países,
en consonancia de lo que queremos que sea el grado, el posgrado y fundamentalmente en la pirámide del posgrado está el doctorado, cuyo reglamento tiene que ser entregado en los próximos meses. Yo creo que el mes de marzo vamos a entrar ya definitivamente a tratar el reglamento del doctorado, posiblemente a fines de abril ya ustedes tengan en sus manos el reglamento del doctorado en el país, aquí en el Ecuador. Así que quiero manifestarles esto, y en este marco de la serie de eventos y cursos que emergen del reglamento de régimen académico y la generación de las nuevas universidades y de la situación de transformación nacional, van a desarrollarse una cantidad de eventos. La próxima semana tenemos un evento para el área de educación, precisamente con la participación de expositores internacionales. El día martes y miércoles se va a desarrollar en la Politécnica Salesiana de aquí de la ciudad de Quito, y que trata sobre temas de la epistemología y los nuevos cambios pedagógicos, llegar al modelo pedagógico que nosotros creemos en términos generales entregaríamos a las universidades, para que sean las universidades desde su autonomía, construyan desde su visión y desde su misión lo que son los modelos pedagógicos e incluyan ahí todas aquellas propuestas didácticas que existen actualmente, precisamente para profundizar el tema del aprendizaje. Ustedes saben que en esa dialéctica de evaluación, de la dialéctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el aprendizaje pasa a ser la parte sustancial, indicando por lo tanto en la parte de la enseñanza que el profesor también tiene que sufrir una serie de cambios en sus actividades cotidianas en el mundo universitario, y en esto nosotros marcamos que además en esta dialéctica del proceso de enseñanza y aprendizaje juega un papel importante un tercer elemento que parte desde el principio hasta el final y que concluye en este caso con las titulaciones, el tema de la evaluación, una nueva concepción de la evaluación. Igualmente va a salir en los próximos días la normativa, las políticas de evaluación estudiantil que tienen que ustedes llevar a efecto en las universidades y escuelas politécnicas, en los institutos y demás instituciones de la educación superior. Quisiera manifestarles que asimismo que en la ciudad de Cuenca, en esta planificación de abordaje de todo el reglamento de régimen académico en consonancia con el proceso de transformación de la Universidad Ecuatoriana, el tercer taller de organización de los aprendizajes se realiza entre el 12 al 15 de marzo en la ciudad de Cuenca. Les va a llegar a través de las autoridades las invitaciones para que igualmente participen y den el apoyo para la construcción de este proceso de transformación de la Universidad Ecuatoriana y del sistema de educación superior. Con estas palabras quiero, antes de concluir, quiero agradecer sobremanera a la Universidad Tecnológica Equinoccial y a través de su señor rector por todo el apoyo que nos ha brindado en estos talleres, todo el apoyo logístico, sus aulas, los equipos y sobre todo su espíritu de ir construyendo una universidad en red. A ustedes les irá surgiendo ya la idea en algunas áreas, en el área de investigación, titulaciones, en temas que trae el reglamento de régimen académico. Además hay un capítulo en el reglamento de régimen académico, la construcción de redes. No podemos los ecuatorianos seguir viviendo en las Torres de Marfil, donde esta es mi universidad y de aquí yo no tengo nada que hacer con el resto de universidades de la provincia, del cantón, de la región, y únicamente tenemos que ver con universidades internacionales del exterior y entre nosotros mismos no trabajar con pertinencia de acuerdo a nuestras fortalezas y buscando mecanismos para superar nuestras debilidades, apoyarnos unos a otros. Hay valiosas experiencias y fortalezas en cada una de las universidades ecuatorianas. En definitiva, se trata de construir definitivamente
perdón la redundancia, definitivamente un real sistema de educación superior nacional, que nos permitirá proyectarnos a una red que se está construyendo a nivel internacional, pese a los obstáculos, pese a los problemas que pueden surgir, se está construyendo una red por la propia necesidad de América Latina, una red que comienza aquí en la UNASUR, en este caso el SUCA en Centroamérica ha dado un salto grande, que es otra red de universidades de Centroamérica y en el Caribe, y aquí en UNASUR nosotros estamos volviendo los ojos mucho al Mercosur, sobre todo al Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, que son los países que nos están abriendo las puertas en un diálogo permanente para comenzar a trabajar en conjunto, igual que con otros países de América Latina, como son con México o la República Cubana. Por lo tanto, me parece que la construcción de redes es fundamental en esta temática de titulaciones como en otras áreas del reglamento de régimen académico para consolidar la transformación de la universidad ecuatoriana y en general del sistema de educación superior. Y vuelvo sobre el comentario, pues quiero ratificar nuestro agradecimiento a la Universidad Tecnológica Equinoccial, a cada uno de ustedes y a las universidades e instituciones de educación superior, a las politécnicas e institutos que han participado de estos talleres, y sabemos que va a ser muy provechoso tanto para cada una de las universidades, escuelas politécnicas, institutos, como para el Consejo de Educación Superior, que tiene la tarea de coordinar y que tiene la tarea de normar la vida de la educación superior del país. En este proceso, pues, les pedimos sigan adelante, sigamos hablando, dialogando y construyendo la educación superior, que, como lo decimos permanentemente, la transformación de la educación superior es la base y fundamento para la transformación del país. Con estas palabras dejo clausurado. Reitero en nombre del economista René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior, y de todos quienes somos miembros de este consejo, que lo único que queremos es aportar con lo poco que conocemos y con la poca experiencia, pero que tiene que sumarse a la valiosa experiencia y conocimiento que tienen ustedes. Muchísimas gracias y adelante, compañeras y compañeros.